Ahora sí. Ahora todo lo que ustedes hablen va a grabarse. Entonces, la regresión lo que trata es de eso. En primer lugar, de cuantificar cuál es la incidencia, la influencia, el efecto de un conjunto de factores, pero se requiere calcular la influencia independiente, la de cada uno, separada, sobre una variable dependiente. ¿En cuánto influye? Ese es uno de los fines de la regresión. El otro fin de la regresión, y ya lo hemos visto, es la predicción. La predicción es poder determinar cuánto sería el valor de una variable ante la presencia de todas las variables que las causan. Si cada una tomara un valor específico, entonces, ¿en cuánto va a afectar, cuánto va a ser el cambio en la variable dependiente? O sea, la regresión tiene esas dos aplicaciones. Una es saber cuánto influye cada variable y fruto de eso poder predecir los valores de la variable dependiente en diferentes escenarios. Uso el término escenario porque no necesariamente es en el tiempo, es en otro ambiente. Por ejemplo, si nosotros podemos tener todos los coeficientes de regresión de cada uno de los factores que intervienen en el salario de la gente, por poner un ejemplo, entonces nosotros podemos generar una ecuación que nos diga eso. Ahora, si eso lo hicimos aquí en la población de Santo Domingo y esa población tiene las mismas características de la población de Santiago, pues entonces yo puedo predecir cuánto será el ingreso de la población de Santiago, tomando en consideración los factores que aquí fueron identificados, que son los que influyen en el ingreso y por supuesto con su misma forma de medirse, etcétera. Entonces yo puedo decir que si esa relación permanece allá en Santiago, entonces puedo estimar o predecir lo que pasaría en Santiago. O sea que la regresión no necesariamente para estudiar cosas en el tiempo, pero también se permite estudiar en el tiempo, es decir, donde usted puede predecir lo que va a pasar en el futuro o lo que pudo haber pasado en el pasado o dentro de un momento intermedio, dentro de un rango de tiempo o de la variable que se esté estudiando. O sea, la regresión es interesante. Es importante que tengan en su mente que todo en la vida es regresión. Hoy, ¿por qué? Bueno, porque todo depende de algo. O sea, las cosas son influenciadas o determinadas por algún elemento que es el que la provoca. Entonces, eso lo digo. Bueno, como hemos hablado tanto de la regresión, yo creo que hasta ahí ustedes están conscientes. Y eso es en todo. Ojalá usted pudiera determinar cuáles son los factores que influyen sobre la lluvia y pueda usted en base a eso calcular, qué sé yo, la probabilidad de que llueva. Y eso se puede. Entonces, te puede hacer eso. Igualmente, ¿cuál es la probabilidad que usted tiene de que le aumenten el salario? Siempre y cuando, y esa variable dependa de un conjunto de factores, bueno, pues usted puede combinar todo eso, puede calcular cualquier de la probabilidad y el valor que se le daría. Entonces, dentro de las regresiones, queremos hablarles un poco de la regresión logística. Antes de hablar de una regresión logística, usted tiene que saber lo que se llama una función logística. Voy a escribirlo, a ponerlo aquí. Miren, la función logística es una función matemática, la van a ver para adelante, que primero era bajita, ¿sí, verdad? Era bajita y después creció y entonces en algún momento dejó de crecer también. Se puso como si fuera una S, así te ve. Entonces, a esa gráfica, a esa función que se genera como esa, se le llama una función logística, pero pudo haber sido así también. O sea, puede haber sido
una S al revés. O sea, lo que sí es que su comportamiento es así. Primero crece lento, después se dispara y luego vuelve a crecer lentísimo. La logística tiene un límite, es decir, que ya no va a pasar de ahí. En una función logística donde usted es el que construye su función, la logística tiene un valor mínimo en el que puede tomar, por lo general es 0 en algunos casos, y también tiene un valor máximo que es otro límite que puede tomar. Entonces, dentro de ese rango es que ella varía. Entonces, si usáramos la logística para calcular probabilidades, entonces este valor máximo debe ser 1 y este valor mínimo debe ser 0. Entonces, la variable dependiente estaría aquí. Vamos a poner la Y. Esa Y lo que nos va a dar es la probabilidad de obtener un valor en cada punto de y eso sí. Entonces, esa sería la probabilidad acumulada. Sí. O si cada uno tiene su probabilidad, entonces cada uno es independiente. Entonces, la logística lo que le permite a usted es eso, es determinar esos valores. Pero vuelvo y les reitero, si es para calcular probabilidades, porque la distribución, digo, la regresión logística pertenece a la familia de regresiones que se llama regresión probabilística. Me decía, ¿aló? Bueno, alguien habló, pero se cayó de una vez. Entonces, cuando se habla de una regresión logística, entonces lo que se está determinando es una función matemática que la variable dependiente va a tomar una gráfica como esa que yo garabateé ahí. Ahora, el trabajo suyo consiste en determinar eso. Para la regresión logística, en el caso nuestro, puede ser de una sola variable X o puede ser de varias variables X, porque siempre un factor depende de muchos factores. Entonces, esa variable Y, que depende de las X, ella va a tomar valores en función de una sola variable. Es decir, si es una logística simple. Si tiene varios factores X, entonces vamos a tomar la variable independiente, dependiente, va a tomar valores de distintas X, de distintas variables que vamos a llamar X. En el caso nuestro, la regresión, porque les digo, la regresión logística no solo es para calcular probabilidades. La regresión logística es una función matemática generalizada, aunque también, y es el caso que vamos a ver, se usa para determinar la probabilidad de que una cierta combinación de factores se den juntos y que eso me genere un valor de la variable dependiente. Y a eso se le llama una regresión logística. Ella parte de una función matemática como esa, que esa función se le llama una función logi, pero viene de logística esa función. Y entonces, esa función logi depende de todas esas X, X1, X2, X3, Xn, pero entendiéndose que si no nomás tuviera una sola X, entonces, bueno, pues también es igual, es una función simple. La logística, como su nombre lo dice, tiene, ya dijimos, la parte simple y que se llama unidimensional, porque la mamá tiene una sola X, y la multidimensional. Esas son las fórmulas. Ya aquí se calcula la probabilidad. Esta es la fórmula general para calcular una probabilidad de que la X tome un cierto valor. Pero, o mejor dicho, o cuál es la probabilidad de que, dado un valor de X, cuál valor da a tomar la variable dependiente. Y cuando la graficáramos, tiene que darnos una gráfica. Si tomamos todos los posibles valores
de la X y la graficamos contra la Y, nos tiene que dar una función como esa, pero cuando la llevamos aquí a la probabilidad, digamos una función así, entre 0 y 1, todo valor. Pero también entiéndase que la logística es una función exponencial, no tengan temor. Exponencial es que se refiere al número E elevado, sí, E, que todo el mundo sabe quién es, elevado a la f de x. Y eso es el valor de la función, vamos a poner la mucha x así, f de x, sí. Y eso me da el numerador. Y en el denominador vamos a tener lo mismo que tenga en el numerador, y aquí voy a tener 1 más la misma otra vez vuelve, elevado a la f de x. Recuérdense que si solo tenemos una sola x, entonces tenemos una regresión puramente simple. Si tenemos varias x, tenemos una función múltiple o multidimensional, así se dice también. Bien, esa es la misma función, o sea, eso que ustedes ven ahí y eso es lo mismo. Lo único que aquí pusieron x1, x2, x3, yo puse f de x. Y abajo tengo 1 más, y estamos hablando del mismo idioma. Entonces, esa regresión logística, en el caso nuestro, aquí dice, habla de la múltiple o multidimensional. Esa regresión nosotros la tenemos que hacer por la dificultad que nos genera determinar esa ecuación, la tenemos que hacer usando un software. Fíjense que aquí dice que la esperanza de Y, es decir, el promedio de la variable dependiente, cuando la Y va a ser igual a la probabilidad de 1 y se obtiene por esto, de esa forma, por supuesto, dándole a cada X su valor. Pero a donde queremos llevarlo es a lo siguiente. Aquí tenemos cómo se procede para hacer una regresión logística. Lo primero es que tiene que identificar la variable respuesta o la variable dependiente, que es la que representamos por la Y. Tiene que establecer, o sea, hacer una evaluación, ¿verdad?, de la relación que existe entre las diferentes variables X y su impacto sobre la Y. O sea, no podemos poner cualquier cosa ahí. Tienen que ser elementos que de verdad afecten la Y. Tienen que mantener una base de datos. Cuando digo una base de datos, es un conjunto de datos correspondiente cada uno a un elemento, porque usted tiene que contar con los elementos, pueden ser personas, que va desde el 1 hasta el enésimo, pero de cada persona debe tener una variable X1, debe tener una variable X2, para poder, sea en una gran base de datos, esas complicadas, o sea en un archivo de Excel de 10 registros, como quiera necesita tener varios datos. Entonces, la regresión logística requiere que estas X en la vida real sea verdad que afecten la Y, porque tengo que tener la Y también, que no la puse aquí. Debo tener mi Y ahí. Bueno, de cada individuo, de cada elemento de eso, tengo que tener todas esas variables. Entonces, eso se requiere estudiar. Por eso se crea una base de datos. Dice recodificar la variable cualitativa asignándole un 0 cuando no esté presente y un 1 si está presente. Por ejemplo, para hacer una regresión logística, no importa en qué software o aplicación lo haga, por ejemplo, si usted tomara la variable sexo, porque es cualitativa, entonces diría, tiene que crear dos variables, una de los varones y una de las hembras. Por eso es que es más complicado, porque la regresión logística requiere que esas variables que son cualitativas se le dé valor numérico, porque no se obtiene. Entonces el sexo lo tiene que dividir en dos variables, varones y hembras. Entonces, si esta persona, vamos a poner que esta persona número 1 es varón, entonces
ahí va un 1. Y aquí en la hembra, porque puse la hembra con una X, aquí va hembra, ¿verdad? En los varones, en la hembra va un 0. En la segunda persona, si no es varón, pero esta es una variable, yo tengo que hacer un trabajo previo mecánico de convertir en 0 y 1 todos los valores. Entonces yo tengo que coger aquí, si es varón, si esta segunda persona es hembra, pues entonces en la variable varón va 0. Y en la variable hembra va 1. Si él, vamos a poner que vive en la zona urbana, entonces tengo que crear un campo que se llame urbano. Si este vive en la zona rural, entonces aquí va un 0 y en rural, que va aquí, va un 1, porque él es zona rural. Ahora, ¿qué pasa si él es varón? Si él vive en la zona, este vive el segundo, vive en la zona urbana, pues ahí va un 1 y aquí va un 0. Ese trabajito hay que hacerlo con todas las variables cualitativas. Y hay variables cualitativas que tienen varias categorías. Por ejemplo, el estado civil tiene las variables soltero, casado, unido, viudo y otras categorías. Entonces usted tiene que hacer lo mismo. Las variables estado civil la tiene que dividir en 4 variables diferentes, donde va a tener una variable que se llame soltero, por ejemplo. Si la persona es soltero, va un 1. Si el soltero tiene 1, todas las demás tienen 0. O sea, casado va en otro campo, unido va en otro campo, etc. Entonces hay que hacer un trabajo mecánico para hacer esa parte. Eso es ese paso. Dice que si una variable categoría, por ejemplo, estado civil, fíjese que lo dice ahí, tiene que formar la variable unido, casado, etc. Dice que cada categoría debe ser concebida como una variable, porque debe estar codificada con 0 o con 1. Entonces, también si existen variables ya puramente numéricas, entonces esas pueden ir directamente a esa regresión. Entiéndase, la regresión logística solamente se utiliza cuando se da esta situación, es decir, cuando tenemos variables cualitativas dentro del modelo. Si todas las variables son cuantitativas, pues entonces use una regresión ordinaria de la que ya hemos visto anteriormente. La logística solo aplica cuando nosotros tenemos la presencia de variables cualitativas, que cada categoría de las variables cualitativas la tenemos que convertir en otra variable, donde cuando esa categoría está presente, se le asigna el 1. Si no está presente, se le asigna el 0. Porque así es que funciona. Luego que tenemos eso, entonces, por ejemplo, aquí le pusimos un pequeño ejemplo. Vamos a verlo. Dice, aquí cogimos un conjunto de datos en el ejemplo, y las variables que utilizamos fueron sexo, edad. Usted ve que la edad es una variable real, ahí no hay que hacer nada. Pues esa entra normal. La zona de residencia, la región, la nacionalidad, el nivel educativo. Entonces, todas esas son variables independientes. Ahora, el nivel educativo, en muchos casos, cuando se arregla la regresión logística, no se toma el nivel educativo como tal, sino en los años de estudio. Entonces, por ejemplo, si usted estudió la escuela primaria, eso, cuando yo estudiaba, tomaba valores de 0 a 8, porque 0 era el que nunca fue a la escuela o no tiene aprobado ningún nivel, y 8 el que había hecho el octavo. Bueno, el que había hecho el bachillerato andaba también de 9 a 12, porque el primero de bachillerato era el 9 y el otro a 12. O sea, lo que se medían eran los años de estudio. Eso sí que puede hacer. Si usa el sistema, el nivel educativo como tal, entonces sí tiene que convertir, si es primario, en una variable. Si es secundario, en otra. Y así sucesivamente. O sea que ese trabajo mecánico, algunas veces, es el que complica la vida. Pues, haciendo esa travesura que acabamos de hacer, nosotros lo hicimos aquí con el auxilio y usamos el SPSS. El SPSS tiene una subrutina que hace regresión logística. En este caso, la multinomial fue que usamos, porque también tiene 2 aplicaciones. Tiene una que se llama regresión logística binaria
La binaria es cuando todas las variables que vamos a introducir son cualitativas. Solamente tengo la variable y, que también tiene que estar, ella me va a dar valores entre 0 y 1 también, o sea, la dependiente. Entonces, si todas las variables son cualitativas y están codificadas entre 0 y 1, es recomendable que use lo que se llama la regresión logística binaria, que el SPSS tiene un comando para eso. Ahora, si tenemos dentro de toda la variable alguna que no es cualitativa, como la edad, el ingreso, el peso del cuerpo, la velocidad, etcétera, el tiempo de servicio, esas son variables continuas, son variables medibles, pues medibles matemáticamente. Entonces, en ese caso, tienen que usar en SPSS o en cualquier software que sea, la regresión logística multinomial. Esa fue lo que nosotros usamos acá. Entonces vamos a limpiar esto que está aquí para que lo veamos bien. Pues, si no sabemos eso, entonces pasamos a hacer cómo se hizo este ejercicio y qué nos dio. Lo que nos interesa a nosotros son estos coeficientes. Eso es lo que nos interesa, porque eso es lo que nos va a dar, pero eso lo da el software. En cualquier software que use eso, tiene que darle eso. Vamos a ponerlo a color para que vean lo que nos interesa para formular. Los otros elementos son importantes, pero a nosotros nos interesa es aprender a formular la ecuación de regresión logística, el logic. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Esto es lo que saca el software. Si le pone más cosas, también él lo hace. Él le da, por ejemplo, usted ve que da la intersección, así se llama. La intersección es el valor que toma la variable y cuando las demás estén fuera. Eso simplemente, la actividad que yo tengo en mi CPS abierto, usted coge todas las variables, las que se le llaman las covariables, y la entra en la pantalla, en el espacio que el CPS abre, donde le dice que ahí van todas las covariables. Ahí. Y donde dice la variable dependiente, ahí va a meter la variable que usted tiene codificada como dependiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros usamos como variable dependiente si la persona estaba ocupada o no. Esa fue la variable que usamos. Entonces, si estaba ocupada, se cogió toda la persona, ¿cómo se dice eso? Todas las personas que pertenecen a la PEA. Eso fue lo que se tomó aquí. Y de esa persona, de la PEA, se usó la variable ocupación dentro de la PEA. Si está ocupado o no. Entonces, si la persona está ocupada, le generó un campo que se llama ocupado. Mírenlo ahí, donde no lo está mencionando. Se generó un campo que se llama ocupado. Entonces, esa variable ocupado, que es la que me interesa, pues si el tipo estaba desocupado, entonces tiene un 0. Si está ocupado, tiene un 1. Entonces, estos son los dos valores de la variable ocupada. Se podría generar también para el desocupado. Si está desocupado, tiene un 1. Si está ocupado, tiene un 0. Bueno, la variable ocupado, entonces fue la que entró en SPSS como variable dependiente. Y haciendo eso lo podemos hacer el viernes ya, así, para demostrar. Yo ahí monto mi SPSS y ustedes lo ven. Y lo que lo tienen, que también lo practican. Lo hacen en Excel también, se puede hacer. Entonces, pero Excel tiene el asunto de que no va a tener yo no sé si se lo hace, la especificación de cuándo estoy ante una regresión logística binaria o cuándo estoy ante una regresión logística multinomial. SPS sí tiene separado las dos subrutinas. Pues se corrió el sistema, se ejecutó y nos dio todos estos elementos que están aquí. Nos dio los beta, esos son los beta K de la ecuación. Ahí están los valores de cada variable.
nos dio la desviación, el error estándar de cada uno, de cómo se calcula, nos dio este otro indicador, los grados de libertad, nos dio el nivel de significancia. Cuando ellos entienden que una variable o un elemento de eso es significativo, cuando esta significación es menor que 0.05. Ahí fue que lo hizo SPSS. Cuando es menor que 0.05. Entonces, si usted cambia eso, pues tiene que decirle a él que le cambie esa probabilidad. Y así se calcula. Eso también nos da el E elevado a la beta. Y aquí está el número. Y nos da también, acuérdense que E elevado a la beta, eso dice ahí, y por otro lado nos da el intervalo de confianza de de ese valor. Eso que nos mide ahí. El intervalo de confianza es de beta a un 95%. Entonces, o sea que ahí es lo que usa es una Z. Bien. ¿Y qué pasó, Dios? Fíjense que aquí tengo los coeficientes. Eso que está en amarillo, eso es lo que me interesa. Por supuesto, me interesa saber el nivel de significación. Porque si ese nivel de significación es muy alto, por ejemplo, estos valores que yo estoy entrando aquí, estoy en el círculo, eso se pasa de 0.05. Y este también. Entonces nos está diciendo que esa variable, su incidencia sobre si es ocupado o no, no tiene ninguna significación. O sea, cuando se hacen todos los cálculos de valor de confianza, de prueba de hipótesis y todo, esa probabilidad que yo entre en círculo, esos niveles de significación, me dice que son muy altos. Entonces eso me está diciendo que esa variable no es significativa, porque acuérdense que cuando calculamos la Z, siempre dijimos que si la Z calculada le da mayor, no menor, vamos a poner menor, que la Z tabulada, entonces eso nos dice que ese valor no es significativo. Pues cuando la X calculada, la Z calculada es menor que la Z tabulada, es porque la probabilidad es inversa del error. ¿Cómo se llama eso? El nivel de significación es inverso. O sea, si el nivel de significación es mayor que el nivel de significación crítico que se estableció para hacer la prueba, entonces pasa lo mismo que si se diera esto que está aquí. Pues, como le dije, me interesan estas dos columnas. Me interesa la beta, la B, el programa pone beta, si no B, y nos interesa el nivel de significancia, porque si se pasa de 0.05 nos está diciendo que la incidencia de esa variable no tiene gran significación. En este caso, el ser urbano. Pues sucede, y por eso ustedes ven que lo rural dice que eso es redundante, es porque como lo rural es lo inverso de lo urbano, pues por lo tanto, no, igualmente el sexo. O sea, el ser varón es inverso de ser mujer. O sea, nunca ni están los dos fuera, ni están los dos juntos. O sea, que uno de los dos que va a pasar. Entonces, por eso es que el software dice es redundante, porque yo lo puedo tener por aquí. Entonces, esos son los coeficientes de las variables que participan. Por ejemplo, aquí el nivel educativo, fíjese que la gente que tiene el nivel educativo mayor que secundario, también dice que eso es redundante, pero es porque la mayoría de las personas que participaron en ese proceso tienen un nivel educativo primario y secundario, los cuales intervienen, o mejor dicho, impactan de una manera negativa al ser ocupado. Y eso es cierto. O sea, en esos grupos, la proporción de personas que está desocupada es alta. Entonces los ocupados son muy pocos. Y como el ocupado es la variable que estamos usando, entonces por eso da negativo. Pues aquí también dice otra cosa. Dice la nacionalidad.
nosotros dividimos la nacionalidad en 3 categorías. Uno era si era haitiano, ahí estaba la mayoría, porque otras nacionalidades, ese número en la base de datos era muy chiquito. Entonces la mayoría eran o dominicanos o haitianos. Entonces, quien sale como valor importante aquí es ser haitiano. Entonces parece que el ser haitiano, si esa base de datos fuera correcta, pues puede ser que los datos que usamos, pues que tomamos de la base de datos, creo que del Banco Central, y seleccionamos una muestra aleatoria de unos cuantos registros que están aquí en el resultado. Entonces, bueno, pues como no fue una muestra científicamente hecha para ese fin, entonces por eso es que nos da cualquier cosa. Pero si usted toma de verdad una investigación que usted hizo para eso, entonces sí le deberá. Bueno, pues nuestro fin era crear esta ecuación. Bueno, el objetivo nuestro era formular la ecuación. La ecuación, este es el logic, era esa. Entonces tenemos la ecuación, cada uno está descrita ahí, lo que significa. Pues aquí está ya la ecuación con sus coeficientes. Entiéndase que en esa ecuación hay elementos que no participaron en el cálculo de la probabilidad porque no tienen significación estadística y el software cuando hace eso lo saca. Esos valores no lo toma en cuenta. Pero usted si quiere lo puede tomar, o sea, pero tiene que hacerlo manual porque el software coge solo aquellos que dieron significativo. Entonces, con esa ecuación se detectó, se hizo esta que está aquí, que no sé por qué se me corrió esto. Ahí, eso queda ahí. Ya me imagino por qué fue. Y esto que está aquí abajo, mírenlo ahí. Eso, con eso que esa fórmula que ustedes ven ahí aplicada, vuelvo y les reitero, aquí están las probabilidades calculadas. Ustedes lo verán en ese documento que tienen a mano, porque para yo poderlo poner en la hoja, que ustedes lo vieran en el mío, voy a poner un poquito más grande, a ver si que pueden ver ahí. Ahí se ve más. Bueno. Con esa fórmula que está aquí, se calcularon las probabilidades para cada elemento Y. Entonces, cada línea de esa tabla es una persona que tiene una edad, tiene si es ocupado o no, si vive en la zona urbana o en la zona rural, pero aquí ya está codificado en 0 y 1, porque si no lo hacía así, la tabla era muy grande y eso es una locura. Entonces ya aquí están convertidos en 0 y 1 todas las variables. Por ejemplo, la ocupación estaba en 0 y 1 automático, porque la base de datos dice si es ocupado tiene un 1, si no está ocupado tiene un 0. La urbano, si vive en la zona urbana se le puso un 1, si vive ahí, un 1, entonces lo podemos ver más para si es varón o hembra, lo mismo. Cuando es varón tiene un 1, si es hembra tiene un 1. Entonces el varón es que pasa a ser 0. Si vive en la zona metropolitana, que por eso también esa no nos dio una significación en el asunto de la región, porque la mayoría de los registros son de la zona urbana. Entonces, para las otras regiones, los datos no dieron nada que valía la pena. El nivel educativo también lo clasificamos así, en primario, secundario. Entonces sucedió también, como les dije ahorita, que para los grados universitarios superiores, para los grados educativos superiores, universitarios, posgrados y otros niveles, el número de personas que tienen esos grados universitarios en esa base de datos era muy bajito. Creo que son 50 elementos nada más que tomamos en cuenta de esa gran base de datos. Entonces ahí salió lo que fue. El país de nacimiento, la mayoría de la gente que salió fueron dominicanos. Entonces los haitianos, los pobres, salieron 2 o 3 y como la gran mayoría son dominicanos, pues también eso, el sistema lo sabe. Ahora, ¿a qué llegamos? A estas 2 últimas columnas que están aquí. ¿Qué nos dio la base de datos?
o nos dio la probabilidad de que tiene cada individuo de eso, cada línea es una persona, nos dio la probabilidad que tiene cada persona de ocuparse o no ocuparse. Ustedes ven, por ejemplo, una persona que es ocupada y tiene una probabilidad de 0.89. Mírenlo aquí. Usted dice, ¿cómo se hace? ¿Y por qué no dio 100? Lo que pasa es que acuérdense que la probabilidad se calcula en base al perfil. Entonces hay personas que están ocupados, pero tienen el perfil muy parecido a los que están desocupados. Pues por lo tanto, su probabilidad de éxito es baja. Y entonces lo mismo pasa que si una persona está desocupada, puede tener una probabilidad un poco alta porque él se parece a los ocupados. Entonces la regresión logística lo que le mide es eso. Él le llega a dar es la probabilidad que tiene un individuo que tenga todos esos atributos de tener éxito o no. En este caso, de ser ocupado o desocupado. Yo espero en Dios que lo hayan entendido. Mírelo ahí están todos los casos. En esa tabla hay, creo que 50 casos. Mire, tiene una probabilidad 1. Eso quiere dejar dicho que entre todos los factores que se tomaron en consideración, él tiene los elementos óptimos. Eso lo dio el sistema. O sea, lo único que yo agregué ahí fue que la puse en ese formato para que ustedes vieran lo que les da la regresión logística cuando ustedes apliquen el sistema. Le tiene que dar... Profesor, ese de elemento es 16 años de edad que tiene. 16, 16. Espérese. El que da 0,1, por ejemplo, este que está aquí. De que un 16, 16. No, fíjense, el que dice en 0,1, ¿verdad? Ajá, aquí. Por ejemplo, ese. Vamos a ver. Ese tiene 17 años. Su probabilidad de conseguir un empleo es 0.23. Por ejemplo. Sí, eso es porque la gente muy joven, qué sé yo, menos de 20 años, esa persona, su probabilidad de emplearse es mínima. Entonces, quienes deben tener la mayores probabilidades son personas que tienen, qué sé yo, por encima de los 25 años y no lleguen a 50, porque también los viejitos es un lío. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, este tiene 17 años. Si nos vamos por esa línea, déjame marcarlo para no perderme yo mismo. Tiene 17 años aquí. Si yo me voy por esa línea, le doy para allá, para allá, para allá, mire que su probabilidad de conseguir un empleo es 23 años. Pero ¿a qué se debe? Que también él, cuando nos vamos por aquí, si nos vamos, él tiene un nivel educativo bajo, a lo mejor vive en la zona rural y cosas de eso. Entonces, él tiene muchos factores en contra que le afectan su probabilidad de éxito. Entonces, yo me imagino, no sé si eso es verdad, pero me imagino que en el consulado americano tienen un sistema como ese para ellos detectar si cuando ellos meten todos sus datos al sistema, ellos decían, usted tiene alta probabilidad de quedarse en Estados Unidos. ¿Hoy por qué? Porque ellos cogen una regresión logística, le meten todos los datos ahí y entonces todo el que tenga una probabilidad por encima de tanto fuera, no va. Y cosas así, me imagino yo. Porque también eso lo usan, yo no sé en este país, pero en Chile usan una regresión logística para calcular la probabilidad de que un joven, por poner un ejemplo, consuma sustancia prohibida, droga y cosas así. Entonces ellos meten ahí, hacen un levantamiento a muchos jóvenes, donde aparecen también los que han cometido delitos de eso, y cogen su base de datos, le meten todas las características de esos jóvenes a un sistema como ese, y entonces ellos le dicen, mira, ese joven con ese perfil, porque esa es la otra, que la regresión logística también te sirve para tú reclasificar, porque ahora yo puedo coger, por ejemplo, y como ya esto está en un campo de la base de datos, lo que tienen claro el concepto de base de datos, con lo que estoy diciendo, como ya esto se le convierte, porque el software te le pone un valor a cada elemento. Así, estas dos características que yo tengo aquí al final, eso lo agrega el software a cada persona. Le agrega, pero usted que se lo dice, que le agregue las probabilidades. Entonces le agrega un campo adicional a cada individuo al final, se pone.
Entonces, después que ya yo tengo ese campo, pues yo puedo ahora recodificar esos elementos. Por ejemplo, todo el que tenga una probabilidad menor de 0.20, cuando digo la probabilidad de éxito, ¿verdad? Menor de 0.20, cuéntalo aquí, agrúpalo ahí. Después cógeme todo lo que tenga, que tenga entre la probabilidad de 0.20, de 0.20 a 0.40, el que llegue ahí, todo el que esté ahí, cuéntamelo ahí. Entonces yo puedo hacer una tabla de frecuencia de esa gente de acuerdo a su nivel de probabilidad. Entonces yo puedo ahora hacer esa tabla. Entonces de esa manera ahora yo puedo cruzar, ya tienen el análisis que pueden hacer, yo puedo cruzar ahora toda la persona con su probabilidad, vamos a suponer, por rango de edad. Entonces yo me voy a dar cuenta que la gente que tiene una alta probabilidad son los que tienen, por ponerle un ejemplo, de 25 a 30 años. Porque yo puedo hacer una tabla cruzada ahora de ese análisis. Y de que aquí tengo lo de 30 a 40 y así sucesivamente. Y también lo puedo ver por sexo, lo puedo ver por zona urbana y rural. Puedo hacer un cruce múltiple donde yo pueda ver que la gente que tiene una alta probabilidad de tener éxito dentro del, yo lo puedo cruzar, por ejemplo, que es varón, vive en la zona urbana, tiene un nivel educativo primario o lo que sea, entonces yo puedo hacer mi tabla cruzada y yo puedo darme cuenta cuál es el segmento poblacional que tiene esa dificultad. Y yo puedo estudiar eso. O sea, la regresión logística me da muchos elementos que me dicen cosas que yo puedo hacer. Entonces yo puedo darme cuenta, mira, a ese grupo darle seguimiento que es de alto riesgo. Entonces, en esos países, como le digo, en Chile hacen eso. Por ejemplo, la DNS de Chile hace eso. Ellos inclusive nos dieron una charla a nosotros una vez. Vino un señor ahí, lo trajo la institución aquí, fue a la UAS y nos dio una charla sobre eso. En base a ese sistema, ellos saben, jóvenes con ese perfil, darle seguimiento, porque su probabilidad de que caigan en droga es alta. Pero ellos tienen aquí todos los factores que identifican a ese grupo de jóvenes. Entonces ellos dicen, mira, dale seguimiento a ellos, porque ahí la probabilidad de que caigan en la trampa es alta. Entonces, si hacemos un ejercicio como ese, por ejemplo, en la universidad, nosotros una vez lo queríamos hacer con los estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes de la universidad que se retiran. Entonces, esa sería nuestra variable cero, valor cero. Y hay estudiantes de la universidad que no se retiran, que siempre permanecen. Entonces, nosotros queríamos hacer un análisis como ese para explicar, inclusive yo hablé con los que hacen la tesis y la cosa, que hiciéramos eso. Nosotros podemos explicar cuál es la probabilidad que tiene un estudiante con el perfil tal de retirarse de la materia o del semestre de la universidad y no completar. Y también se puede hacer con la gente que se retira definitivo y no vuelve a la universidad, lo que desertan. Entonces puede hacer eso. Y eso lo puede hacer con los que se queman, con los que desertan, con los que no se casan, porque también puede calcular en base a todo, a una regresión logística, cuál es la probabilidad que tiene una persona de casarse de acuerdo a su perfil. Y esto puede ser todo. Solo tiene que usar una variable que diga casado o no. O sea, cuando digo casado es cualquier tipo de relación conyugal que tenga. Puede ser que se case, que se una, que tenga un agarre, un amiguito con derecho. Todas esas cosas tienen su relación. O sea, no está solo. Y lo que no tienen nada de eso serían los no casados. Pero por supuesto, eso hay que hacerlo dentro del rango de edad que una gente casa, porque, por ejemplo, aquí el maestro nos señaló que había una persona de 16 años, mire, hasta uno de 15, pero fue porque el empleo aquí se mide a partir de los 15 años en este país. Entonces, una persona con 15 años, su probabilidad de conseguir un empleo es baja, mire, es 0.20. ¿Por qué? Porque por ley una gente debe trabajar a partir de los 18 años. Pero como quiera, como no es el empleo que se está midiendo, sino la ocupación, sí hay mucha gente que, no tantazo, pero sí hay,
con 15 años que trabajan, y de 16, de 17. Yo siempre, cuando trabajaba en el ministerio, decía que los proyectos y que para emplear jóvenes eso es arbitrario, porque los jóvenes no están para trabajar, los jóvenes están para estudiar, para trabajar para el que terminó de estudiar, ese sí arranque, porque de esa manera usted ni tiene un buen profesional porque estudió trabajando, pero tampoco tiene un buen empleado porque trabaja estudiando. Entonces, concéntrate en que esos jóvenes que tienen menos de 20 años estudien. Céntralo en estudiar. Apóyalo, dale, no sé, beca, dale comida en el comedor, lo que sea, para que no tengan trabajo. Una vez terminan, entonces sí asegúrale un puesto de trabajo. Pero aquí la gente desde que tiene 16 años quiere un empleo. Y entonces está estudiando. Pues tiene el liazo de que tiene un empleo, estudia, una mujer con 5 muchachos, quiere beber los domingos y hacer muchas cosas. Y pues esas cosas juntas, a la larga, tú eres malo en todo. Entonces, o te explota. Por ejemplo, en mi caso, y usted ve que yo no me falta mucha hebra de pelo. Ah, pero fue porque yo vine a la capital y tuve que ponerme a trabajar. Primero tenía una paletera, después daba clase en un colegio, y siempre tuve que trabajar porque si no, está bien un lío. Bueno, pues eso era atípico, porque lo correcto hubiera sido que yo hubiera venido a estudiar. Cuando yo voy a estudiar a las Naciones Unidas, yo fui a estudiar, a mí me pagaban para que estudie. Entonces yo no tenía razón para decir que llegué tarde, que el profesor vino, no, no. Usted está aquí para estudiar. Pero aquí no. Entonces eso me implicó que me salieron muchas canas temprano, porque a explotar. Yo no tenía domingo, ni de feriado, ni nada. Bueno, entonces así se usa la regresión logística. Eso que yo acabé de decir, no lo digan en muchos sitios porque la gente entiende que no, que hay que buscar empleo a los jóvenes. Eso es incorrecto. Por lógica matemática, lo correcto es que se le busque trabajo al que terminó de estudiar. Y al que esté estudiando, ayúdalo para que aprenda bien. Entonces, cuando él aprenda bien, de esa manera, entonces se va a formar bien y después que se forma, entonces que trabaja. Pero política, muchas teorías ahí, la gente dice que no hay empleo, que hay muchos jóvenes desempleados y que el joven no está para trabajar. El joven que está para estudiar. Nosotros inclusive en una de las revistas de la Escuela de Estadística hicimos un análisis y cogimos todos los jóvenes y averiguamos qué hacían. Entonces, hay jóvenes de esos, los pobres, que tienen un problema complicado. ¿Sabe por qué? Primero, hay un gran número que no estudian. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Eso es un problema. Pero esos que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, por lo general son personas que alguien lo mantiene, que deja que usted vive. Entonces ahí están las yernas. La mayoría de los ninis son yernas. Entonces esas yernas, ¿por qué no trabajan? Bueno, porque el suegro mantiene al hijo y por diferencia ella también. Entonces ella no tiene que matarse. Pero también los jóvenes tienen un problema, es que una gran parte tienen hijos antes de casarse y después tienen ya hijos. Ya eso es un problema para usted estudiar y tener un hijo. Otros están casados. Hay unidos. Hay otros que viven solos, no viven con su familia. Entonces, todo ese tipo de cosas juntas, nosotros, recuerdo que uno de los profesores me revisó cuando yo hice la clasificación que usa el Ministerio de Educación. Una de las observaciones que hizo. Nosotros cogimos esa tabla de jóvenes y los estudiamos. Entonces, bueno, mira lo que pasa, es que esos jóvenes viven en casas donde hay mucha gente que no trabaja, o en hogares donde todo el mundo está desempleado, cosas así. Entonces, esos jóvenes, los pobres, están presos. Entonces, ese tipo de análisis, si le combinamos todos esos factores, entonces nosotros podemos calcularle la probabilidad que tiene de tener éxito. Por supuesto, no es un problema de calcular probabilidades. Eso es otra cosa también, porque por eso es que mucha gente
critica la estadística, porque la estadística te da cálculo y números. No, no, eso no es para eso. Tienen que meterte otro ingrediente. ¿Cuál es otro ingrediente? Ok, ahora yo tengo que saber qué voy a hacer con saber eso, porque el yo saber que un joven de 17 años, como dijo el maestro, tiene una probabilidad de emplearse de 0.3, de 0.03, ya lo sé. ¿Y ahora qué hago con eso? Entonces, se supone que ese resultado debe ahora llevarme a una respuesta. ¿Qué vamos a hacer para resolver eso? ¿Qué vamos a proponer? Pues ese es el valor que le agrega la estadística a lo que toman decisiones. El que te da elementos, por supuesto, bien razonado, para que usted cambie situaciones que ve, porque, por ejemplo, en la ONE y el mismo Ministerio de Planificación, yo soy miembro de ese comité, se llama Comité de Pobreza, comité técnico, hay dos comités, un comité interinstitucional y un comité técnico, yo formo parte del comité técnico. Yo no sé si me sacaron ya también, porque no hace mucho que no me llaman. Ese comité... Si no está pegado, te sacaron. Hace mucho que no me llaman, para que me sacaron. Entonces, ese comité técnico estaba para nosotros revisar con la gente de planificación y de la ONU, hay de salud pública, hay del Banco Mundial, hay gente de diferentes instituciones. Yo estaba representando en primer lugar a la UAS y en segundo lugar al Ministerio de Trabajo. Entonces, nosotros revisábamos los análisis de la pobreza. Pero ¿qué pasaba? Que ese análisis de la pobreza es para números. Entonces digo, bueno, tenemos tantas personas por debajo del grado de indigencia que están ahí por debajo de la línea. Ahí hay un cuartil, un decilo, lo que como yo lo mide, cómo se mide. ¿Right? Pero solo estamos en números. El problema es que lo lógico es, ahora, ¿qué yo voy a hacer si esa pobreza me molesta? ¿Qué hago con eso? Entonces, el análisis estadístico no basta con dejarlo en los números. Tenemos que llevarlo a la toma de decisiones. Entonces, ahí es que está el fuerte del analista estadístico cuando él propone alternativas de solución al que toma decisión. Porque muchas veces el que toma decisión no es experto en manipular esos datos, y entonces hay que tener a alguien que lo ayude, donde solamente le sugiera, mira, a esos grupos hay que hacer esta cosa, pero yo tengo que estudiarlos a ellos en particular. Por ejemplo, ¿quiénes son los pobres? Saber yo que tengo un 25% de pobreza extrema, eso es periodístico. Eso es para decir. Ahora, no, esa no es la idea. Dígalo por ahí, que lo sepa la gente. No, pero también dígale, póngale que ellos digan que yo estoy haciendo para eliminar eso. Esa es ahí que está el libro. De lo contrario, eso es puro periodismo. La noticia. Y esa no es la idea. Bueno, creo que le he hablado un buen poco de para qué le sirve la regresión logística. Entonces, ya antes de ahí, lo que le queda es hacer su ejercicio. Bueno, también hay más regresiones. En estadística están las regresiones probabilísticas. Esa que vimos es una regresión probabilística porque son modelos matemáticos que nos permiten calcular las probabilidades. Pero eso hay infinito. Eso en los libros de probabilidades hay muchas funciones matemáticas que lo que calculan es la probabilidad, inclusive para casos continuos, eso se hace. Entonces, por eso nos metimos mucho ahí. En el curso también nos pidieron que le incluyéramos lo que se llama la regresión de Poisson, es lo mismo también. Esa es una regresión probabilística, porque ¿qué es lo que nos da la distribución de Poisson? La distribución de Poisson, la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad de Poisson, lo que nos da es la probabilidad de que X cantidad de elementos cumplan una determinada condición. Eso es lo que nos da Poisson. Por eso tenemos la P de X aquí y la X aquí. Entonces,
siempre la distribución de Poisson debe ser algo como así. Tiene que los casos que son menores son los que más frecuentan, porque la distribución de Poisson, eso lo dijimos cuando hablamos de probabilidad, pertenece a la familia de distribuciones de probabilidad que se llaman casos raros. O sea, solo sirven para calcular probabilidades de eventos que ocurren pocas veces. Por ejemplo, si quisiéramos saber la probabilidad de que en una fábrica si se producen una X cantidad de productos, ¿cuál es la probabilidad de que ahí haya un 3%, un 2%, un 5% que esté defectuoso? Si eso se da alto, es decir, que se aproxima, qué sé yo, al punto 50%, entonces Poisson ya ahí no es la mejor distribución. También tiene que ser aplicable para hechos que ocurren, es decir, donde tenemos muchos casos. O sea, la N tiene que ser grande. Si no, Poisson tampoco es bueno. Siempre dicen que la N debe ser mayor de 30 elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, en algunos casos, la distribución de Poisson, la P de X, aquí te ve que dice P de X1, X2, X3, ahora estoy dando la probabilidad de que pasen muchas variables de esas, muchas juntas. Pues esa probabilidad se calcula con una formulita como esa, pero es la misma de antes. Lo único que aquí tenemos, la lambda 1 es el promedio de la variable 1. La lambda 2 es el promedio de la variable 2. La lambda 3 es el promedio de la variable 3, de la X3 y así sucesivamente. Pues se hace todo eso, aquí se calculan los factoriales igualito, pero ahora el número es grande y las probabilidades dan bajitas porque es la combinación de todos esos factores juntos. Y eso se le llama la distribución de Poisson. Aquí está expresado con F, usted lo ve. Entonces mire cómo está escrito. Lambda, como eso está entre paréntesis ahí, te lo ve ahí, esos lambda están negativos. Es lo mismo que si yo abro un paréntesis ahí y lo pongo positivo. Y esto que está aquí es lo mismo. Entonces, si vemos el ejemplo, pero igual le voy a explicar aquí con el ejemplo que mejor se ve. Ya saben, pues esa fórmula van, tiene que ser una gráfica parecida a esa, si no en esa, no, sino así, porque Poisson tiene que darse así. Las frecuencias altas las deben tener los valores de la variable independiente cerca de cero. Ahí están los valores. Pues nosotros cogimos algunos datos aleatorios ahí, hicimos una tablita como esta. Y aquí calculamos la probabilidad. Fíjense que son bien bajitas, porque eso es lo que me dice, aunque le pusimos de estos códigos 0, 1, 2 y 3. Pero bueno, el objetivo no es ese. El objetivo es ver cuál es la probabilidad de que esta combinación se dé. Vamos a ponerla de otro color. ¿Cuál es la combinación? Que se atienda una persona, te lo ve ahí, ese uno es una persona. Que haya para esa persona 3 equipos disponibles, es decir, que se puede coger la que él quiera. Que se consuman 4 unidades de material. Imagínense que eso fuera, por poner un ejemplo, guilla, yo no sé, una cosa así. El caso es que tiene que darse esa combinación y que además duren haciendo el trabajo 2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona ocurra con esos 4 atributos? Pues si hacemos Poisson, acuérdense que se basa en los promedios, mírenlas aquí abajo, están la lambda calculada de cada, porque se toma en cuenta la cantidad de personas que se toman. Aquí se toman 11 personas, aunque sea, porque partimos de 0, pero son 11. Y esto es la combinación de que se dé eso, pero imagínense que yo puedo tener una persona aquí, pero puedo también tenerlo con la combinación de que salgan, en vez de haber 3 equipos disponibles, nada más haya 1. Y también, en vez de gastar 4 unidades de materiales, gaste 3 o 1 o ninguno. Entonces, todo eso junto se da esa combinación. Ahora,
si nosotros pudiéramos sacar todas las posibles combinaciones que se pueden dar, entonces, y agrupamos esas probabilidades de acuerdo a algunos de los criterios, entonces esta probabilidad va a aumentar. Pero ahí es porque yo cogí la tabla y calculé la probabilidad para todo utilizando esta fórmula que está aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Poisson. Usando esta forma. Entonces, fíjense cómo se usa. Entonces, toda la lambda se elevan a la, se eleva a la menos el producto de toda esa lambda. Luego, cada lambda de esa se eleva a su X, multiplicada, por supuesto. Luego aquí se multiplican todos los factoriales y eso es lo que nos da la distribución de Poisson, la probabilidad de Poisson. Si lleváramos eso a una gráfica, en el caso del ejercicio que hicimos, nos dio algo como eso. Pero tienen que saber cómo se manipula la distribución de Poisson. Entonces, si hacemos eso así, nosotros logramos obtener las probabilidades con una fórmula como esas. Entonces, a eso que se le llama la distribución, regresión de Poisson, pero eso es una función probabilística, es una regresión probabilística, así como es la logística. Son regresiones probabilísticas. Y ahí está el ejercicio. Y aquí está. Les hablamos también de otros modelos de regresión o de ajuste de datos. Dentro de eso mencionamos lo que se llaman los promedios móviles. Eso lo saben ustedes ya. Me metí ahí ya lo que es una persona analista y ese es el trabajo de ustedes, la mayoría, lo que ustedes deberían encontrar con series de tiempo. ¿Qué son series de tiempo? Son conjuntos de valores de una variable que se registran en unidades de tiempo iguales, sea mensual o semanal o anual, pero sí tienen que estar en una escala regular. No puedo tener que uno mensual y otro anual, no, tiene que estar todo igual. En la misma escala. Pues aquí lo hicimos por año. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Para hacer el promedio móvil. Pero acuérdense que el objetivo de todo análisis de ajuste y de regresión es también, no mencioné eso ahorita, pero ahora lo voy a decir de esta manera, es poder determinar ese modelo, y así se llama modelar, el comportamiento de una variable frente a otra. Entonces, aquí es frente al tiempo. Por eso se llama serie temporal. La serie temporal es esta aquí. Se llama ingreso anual de la empresa DIK. Esa empresa no la buscan en impuesto interno porque eso no existe. Eso lo inventé yo ahí en mi casa. Porque el objetivo mío es enseñarle es el método, no de naturaleza. Pues tenemos estos datos que están aquí. Nosotros necesitamos desarrollar una fórmula, una imagen, un diagrama, eso se llama un esquema, que nos diga cómo yo pongo en una línea de tendencia de esos valores. ¿Cómo determino eso? Entonces, si ponemos esos datos, esos son los datos originales, esos que están ahí, vamos a ponérselo a colores para que vean. Ese es el original, eso es lo que nos dio el sistema, eso es lo que está registrado en el registro, en el trabajo de ustedes. Vamos a hacer de cuenta la gente de contabilidad gubernamental. Ellos toman, por ejemplo, una empresa, una institución del Estado y ven cómo ellos han ido gastando el dinero. Bueno, yo puse el ingreso aquí, pero vamos a suponer que fuera cómo lo gastan. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son los datos de gasto de esa empresa. Yo quiero ver la tendencia de su gasto. Yo quiero ver cómo se comportan los gastos de esa institución. Pues lo que hicimos fue que tomamos datos. Háganse de cuenta que eso.
Y eso hay varios indicadores de lo que ustedes manejan. La mayoría de ustedes trabajan con serie de tiempo. O sea, su trabajo lo van registrando todos los meses, así, y le dan seguimiento en función de eso. Pues también, pero tiene que ser algo con periodicidad regular. Les reitero, no puede ser que algo que usted aquí lo hace mensual y allí le dio semestral. No, no, tiene que llevarlo todo a la misma unidad de tiempo. Entonces, si usted se sabe eso bien, entonces usted quiere ajustarlo a través de promedio móvil. Aquí lo hicimos el promedio móvil tomando dos datos nada más. El primero y el segundo. Aquí dividí, sumé el primero más el segundo y nos dio ese. O sea, ajustamos la serie de datos promediándolo de dos en dos. Se tomó el primer valor y el segundo valor, se sumó y dividió entre dos y nos dio este. Después se cogió el segundo con el tercero, se sumaron, se dividieron entre dos y dio ese. El tercero con el cuarto y así sucesivamente, hasta que el penúltimo con el último. Le dividimos entre dos y nos dio el de aquí. Ahí tenemos una forma. Probablemente eso no nos muestra una tendencia, porque esos datos se ven desordenados. Fíjense que suben, bajan, se descienden. Entonces, yo quiero llegar a tener un modelo que me diga, mira, sube o baja. Pues hice el primer ejercicio con promedio móvil y no me dio nada. Pues lo hice con 3 ahora. Ahora cogimos el segundo, el primero, el segundo y el tercero, sumamos y dividimos entre 3 y nos dio este. Luego quitamos el primero, pusimos el tercero, el cuarto, el segundo, el tercero y el cuarto. Dividimos otra vez y nos dio. Así sucesivamente lo fuimos haciendo hasta que aquí están los últimos 3 promediados y dio eso. Cuando pusimos eso en una gráfica vimos que también sigue el lío, que no me muestra una tendencia. Pues después lo hicimos cogiendo de 4 en 4. Coge los primeros 4, promedialo. Después quita el 1 y coge hasta el 5, promedialo. Entonces nos dio eso. Pero ninguno nos daba cosas bonitas. Hasta que entonces lo cogimos de 5 en 5. Cuando lo cogimos de 5 en 5 y lo promediamos, entonces eso es una regla de ajuste. Vamos a ver en la gráfica. La gráfica negra esta que está aquí, esa negra, esa es graficando los datos originales, cómo quedaron. Pero recuérdense que lo que andamos buscando es determinar una línea de tendencia que me modele vamos a poner la evolución de esa variable que son los ingresos anuales de esa empresa. Pues cuando lo hicimos, aquí abajo está la lectura de cada uno, ya lo voy a soltar casi. Cuando fuimos haciéndolo, mire, aquí la X original es la línea gruesa, esa negra. Luego lo hicimos con la primera. La primera es esa liñita que tiene los puntos más continuos. Luego hicimos con el número 2. Sí, la 2, ahora va el 3, que es la que tiene la bolita, esta que está aquí, llegó hasta aquí. Entonces vimos que también no nos muestra una tendencia. Fíjense que subió y aquí volvió y bajó. Entonces, lo hicimos el del cuarto. El del cuarto, que también se ve con una línea, imagino que es del cuarto, que ahora no sé. Esa que está negra también. Esa es la cuarta. Ahora que hay que cambiarle a esa. No, yo lo puedo hacer ahí. Si puedo cambiarle la señal que se me fue a mí ahí, pero eso ustedes no lo tienen, eso gracias a Dios. Eso no está en su mano. Vamos a ver si puedo ponerle eso contigo ahí. Bueno, esa ahora sí. Sí, yo creo que ahora sí, sí. Puede ser la que cambiar, ¿no? La que cambié fue la número 1. Yo quiero cambiar esa. Esa es la que yo quiero cambiar. Vamos a ponerle. Esa. Ahora sí. Bueno, la que tiene los punticos es la número 4. Fíjense que todavía no me muestra realmente una tendencia de esos datos. Ahora, hicimos la 5. Fíjense que la 5 está en rojo. Usted ve que ya existe, que esta me está mostrando como una línea de tendencia ahí, casi lineal. Mira ahí. Si siguiéramos haciendo la juntada,
llegáramos a tener casi una línea recta ahí. Entonces, esa línea roja, que esa me puede dar la ecuación, vamos a decir, de ahí yo puedo ponerle, agrégale línea de tendencia. Y me la va a agregar, vamos a decirle que es lineal, y por un sitio pone la ecuación. Vamos a ver qué ecuación me generó esa. Entonces, ya casi, aquí está la ecuación, pero esa es la línea 5. Ya podemos con esa ecuación casi representar esos puntos rojos, esa línea roja, por una línea recta. Y ya esa sí me va a dar la tendencia de, quito esta que está aquí, esta no me la quiero, quita esa, la que quiero es la roja. Que quité la línea de tendencia, pero hay que dejarla. Sí, lo que hay que poner es esa roja también. Vamos a poner esa roja, o un azul fuerte, no sé. Porque esa sí ya me está dando una línea de tendencia, pero yo la obtuve con haciendo ¿cómo se llama eso? El ajuste, yo lo hice de 4 veces. En la cuarta vez fue que me dio ya más o menos una línea de tendencia de esos valores. Entonces, el promedio móvil me sirvió para eso. Wow, con la línea continua aquí. Razón. Ajá. Que para que sepan que en Excel el promedio móvil lo calculan ahí. Sí, también lo que pasa es que usted, Y el suavizador exponencial también. ajá, y lo que tiene es que usted es el que le tiene que decir cuántas veces lo tiene que hacer, porque se lo va a hacer el primer fuetazo. El asunto, lo que quisimos fue enseñarles aquí hasta cuándo tengo que seguir hasta que yo forme o tenga una línea más o menos recta. Porque, por supuesto, también depende si usted la quiere recta, porque ya yo aquí podía también hacer una medio exponencialita ahí también. O sea, el analista tiene ya que aplicar un poco de su inteligencia para decidir hasta aquí está yo con esto vivo ya. Pero entendiendo que sí, usted puede hacer muchas cosas. Quiero dejarles expresado a todos los compañeros que están ahí que vamos a poner la recta, mira ahí. Y esa recta es la que tiene esta ecuación. Entonces, oiga bien lo que voy a decir. El analista es el que le aplica la inteligencia al trabajo. Por los software hacen cosas. Eso sí es verdad. Pero usted es el que llega a decir a todo lo que quiere llegar, porque el software no le pone límite. Él dice, yo repito y vuelvo y hago. Digo, no, yo quiero que me quite los puntos tales y tales. Y entonces después vuelvo y ajusta la silla, como yo hice así. Fíjense que todo mi ejercicio son prácticamente hechos manuales, muy poco hecho con el software, porque el objetivo mío no es que usted aprenda a usar software, es que usted aprenda a hacer lo que hay que hacer. Que use el software, ese es su problema. Use, porque el software es un facilitador, pero el software no da conocimiento, el software hace la cosa. Entonces, no, yo quiero que aprenda a hacerlo. Por ejemplo, la compañera de contabilidad gubernamental, yo quiero que ella ahora, cuando termine, ella dijo, espérate, ahora yo le puedo agregar mucho valor a ese ejercicio que yo hago ahí, pero si lo hace con el software, ella lo va siguiendo. Porque además de eso, el software, si usted no sabe lo que el software hace, él lo engaña. Profesor, antes de seguir, porque antes de que cerremos esto, volviendo un ching atrás, yo sé que estamos con un ejercicio que usted puso, el coeficiente de Speedman. Voy para allá. Sí. Sí, un ejercicio que usted puso. Entonces, no, yo le voy a explicar con el que está aquí y usted de ahí. Aquí está. El rango 1 y el rango 2, ¿de dónde usted lo sacó? Ok, sí, a pesar que creo que lo dice por ahí atrás, pero vamos a enseñarle, porque la gente, en mi campo siempre se decía, la gente aprende haciendo. No, sí, vamos a hacerlo así. Cualquier otro que tenga otra duda, bien puede preguntar, así como profesor, no se apriete, porque voy a decir, cuando lo soltemos,
Es como cuando ustedes han visto esa gente que se tiran no de paracaídas, ¿no? Bueno, en paracaídas es una. Paracaídas, ustedes le enseñan eso muy bonito ahora con mucha tecnología y cosas de esas. Y se lo simulan ahí. Pero la de paracaídas es complicado cuando te lo sueltan solo en el aire. Ahí, tírese, dale. Y usted que si ese paracaídas no abrió, usted fracasa. Bueno, pues pregúntele al experto en paracaídas todas las inquietudes que usted tenga para que si por casualidad se la paracaídas no abre, ¿qué usted hace? Que por lo general hay poca cosa que hacer si no abre. Bueno, pero que usted sepa que mira, puede no abrir, ¿eh? Y entonces si no abre, ¿qué hago? Bueno, búscate donde hay una laguna y tírate ahí. Y caca ahí en el... Bien. Los hijos míos tienen un cuento de un tipo que se estaba examinando para manejar vehículo pesado y el examinador le dijo en un camión, le dijo, mira, sí, hello. Aló. ¿Me oye? Entonces el examinador le dijo, ok, si a ti se te van los frenos en una cuesta hacia abajo y a los dos lados hay dos rocas de esas que tú puedes desviarte y allá abajo hay unos niños jugando, muchos niños, y ellos no tienen cómo defenderse y a ti se te fueron los frenos. ¿Qué tú haces en ese caso? El tigre no tenía alternativa, pero en ese tiempo 50 pesos era un dinero, valía mucho. Pues él se metió la mano en el bolsillo de la camisa así y le dijo a la que lo estaba examinando, le meto este calzo al camión. Y pues le dijo, pasate ahí. Entonces, hay veces que usted tiene que buscar la alternativa de salvarse. Vamos, el profesor ya está activo. ¿Cómo se organizan esos rangos 1? Lo que se hace, el valor mayor se le pone el valor 1. Mírenlo aquí. El 47 es el máximo de ese grupo. Se le puso el 1. Luego se cogió el 2, es el segundo mayor. Mírenlo ahí, 47 el 1. Al 43 se le puso el 2, que es el segundo. Luego de 43, el que sigue descendiendo es el 35, pues el 3. ¿Me está siguiendo, maestro? ¿Hello? Sí, quizá en la redacción, cuando redacte el documento, definitivamente, explicar cómo se hace, cómo se calcula el rango. Entonces, lo que se hace es eso. Al valor mayor se le pone el 1, al segundo el 2, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo, lo que pasa, que algunas veces uno cree que como eso es muy elemental, el otro lo entiende por default, y no es así. Entonces, aquí dijimos lo mismo. Al valor mayor se le puso el 1, que es el valor mayor 49, y se puso el 1. Y así sucesivamente, al 2, al segundo es un 2, y así. Entonces, así se obtuvieron los dos R, R1 y R2. Luego aquí la diferencia entre R1 y R2, eso sí ya lo entiende todo el mundo. Y por último, aquí se sumó, se multiplicó, se elevó los D2, los D, perdón, al cuadrado. Eso que se tuvieron y se sumó aquí. Y con eso se pasó a esta formulita que está aquí, diciendo que eso es igual a 1 menos 6 veces T12, que es la suma de los D y al cuadrado, entre N por N, y que ¿quién es N? En este caso la N es 9, porque son 9 personas. Y se aplicó y eso nos dio... El asunto era los rangos, cómo se asignan los rangos. Los rangos se asignan así, poniéndole al mayor. Si lo hubiera hecho al revés, debía darle algo parecido también, porque como quiera, el asunto es que usted calcula la de 1 menos la de rango 1 menos rango 2. Lo único que, porque cuando le ve al cuadrado, aquí como quiera va a dar positivo. Y eso es lo que hace. Entonces, recuérdese que un coeficiente de determinación de correlación. Profesor, yo para hacer expedito en rápido esto, quizá ordenarlo y entonces
va a caer de mayor a menor y entonces darle... Eso es otra alternativa. Lo que pasa es que hay una cosa importante. Es que esta persona aquí es la número 1 y tiene un 35. Pero la persona 1, o mejor dicho, la misma persona, pero ya aquí en la alergia, ya él no es el 3, sino el 5. Por ejemplo, aquí, este es más grande, vamos a poner aquí el 1, usted lo ve. En la infección pulmonar, él es el 1. Pero cuando chequeamos por la alergia, él es el número 2. Entonces, se requiere ver si esas dos ¿cómo se llama eso? Patologías andan juntas, es decir, si hay una asociación entre ellas. Entonces, sí, siempre la gente que tiene problemas de pulmones también tiene alergia y da tos y cosas de eso. Pero bueno, hay veces que se requiere para elementos que no andan tan juntos así. Entonces, ahí se requiere calcular eso. Entiéndase que, vuelvo y le digo, la estadística tiene tantas cosas por donde usted meterse, que bueno, si te meten todas, inclusive no todo el mundo en estadística ha hecho todo tipo de análisis, porque son muchos, entonces depende de qué tú te ves envuelto. Y así. Entendía entonces que eso lo hacemos cuando queremos determinar si dos variables generalmente cualitativas se asocian, porque si fueran cuantitativas, entonces bueno, puede calcularlo con el método normal, con el coeficiente de regresión, de ¿cómo se llama el otro? Que ahora se me olvidó. Bueno, de Pearson. Bueno, entonces, ¿verdad? Que esto es un nombre, uno está mayor. Entonces, eso es lo que quisimos estudiar ahí. Por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar en su trabajo, qué tan asociado anda, por ejemplo, la gente que sale tarde del trabajo y la salida, y la entrada, digo. Sale tarde del trabajo, o sea, salir tiene que medir, por ponerte un ejemplo, sale tarde 3 veces en la semana. Pues, ¿cuántas veces entra tarde? Entra tarde después de la hora de entrada y salida después de la hora de salida. Entonces usted puede determinar si hay una asociación entre el entrar tarde y salir tarde, o entrar temprano y salir temprano, y cosas. Usted puede aplicar eso. Ese día les dijimos a los que estuvieron presentes que la regresión y la correlación son dos análisis no complementarios, sino uno es parte del otro. Por ejemplo, el análisis de correlación tiene adentro el de regresión. Es decir, cuando usted va a hacer un análisis de regresión, con ese usted puede detectar también la correlación. Pero no siempre que haga un análisis de correlación puede calcular la regresión, porque no necesariamente variables que están asociadas dependen una de la otra. Es el caso, como le pusimos, de la gasolina y el gasoil. Esas dos variables son asociadas, pero una no depende de la otra. La relación entre hermanos está asociada, pero uno no depende del otro. De los hermanos dependen los hijos del papá, pero no un hermano del otro. Entonces, en sentido general, le quiero dejar expresado que el análisis de regresión y de correlación tiene una parte conceptual, que si no conceptualizamos bien, entonces ahí tenemos problemas, porque no es un asunto de hacer cálculos, es un asunto de... Ahora se me fue esta cosa. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, tenemos que aprendernos esa parte de que nuestro objetivo es
conceptualizar primero, pero eso es en todo análisis estadístico que se hace así. Si usted no tiene esa destreza de conceptualizar el análisis, entonces no va a poder. Ayer hablaba con una maestra ahí en la UAS, que ella está muy preocupada por la delincuencia, la delincuencia no, la violencia. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar, a ver si, porque trae eso meten la de género y la madre ahí. Entonces yo digo, no podemos decir tanto que la violencia de género ha aumentado, si toda la violencia aumentó. O sea, es un problema de violencia, no es solo de género. Entonces hay que definir bien claro cuándo me refiero a una violencia en género y cuándo es violencia ordinaria. Eso por un lado. Entonces, si yo no tengo esos conceptos claros, yo voy a estar siempre mezclando que cada vez que un hombre le dio un palo a una mujer es violencia de género. No siempre hay violencia entre hombres y mujeres que se dan porque, bueno, la mujer le fue encima y el hombre le dio también. O se pasó una cosa y se llamó un pleito y de ahí salió una mujer copiada, pero ahí no hay violencia de género. La violencia de género es cuando por un problema de discusión de hombres y mujeres, entonces el hombre fue encima a la mujer, porque la manilla, lo que sea, ahí sí. Entonces tenemos que conceptualizar eso bien. Y después de eso, de hacer un análisis puramente estadístico de todos los factores que intervienen en la violencia. Y ahí está, qué sé yo, la edad, el mismo género, porque hay hombres violentos y mujeres también. Está también el nivel educativo, está en qué la gente dedica el tiempo, si bebe mucho, si le vendea, si llega tarde a su casa. Entonces, incluir todas esas variables y en base a eso, a través de un análisis así estadístico, de regresión, lo que sea, y llegar a determinar los factores que identifican a lo violento, que predomina, porque esa es la otra. También no mencionamos eso, ni hicimos análisis de eso, pero en estadística hay lo que se llama las técnicas de segmentación de la población, y entonces cuando se segmenta, lo que se determinan son los factores que predominan, porque en todo grupo hay de todo. Ahora lo que se estudia es la predominancia, si entonces ese término se usa. Ese predominio, ese que dice, sí, miren, ese grupo predomina tal cosa, que la regresión logística en gran medida es lo que hace. Dice, ese grupo predominan tales atributos. Pues eso es lo que le da la probabilidad de que usted siga. Bueno, me quedan 13 minutos, pero he hablado mucho. No sé si ustedes han entendido. Me imagino que pueden hacer preguntas ahora. Si no, voy a tener que parar. En la próxima clase nos quedan, estuve viendo el calendario, nos quedan el día de mañana de clase. El viernes vamos a hacer los ejercicios. Entonces el martes nos vamos a reunir, pero ya es para ver un repaso y ver la gente que me debe ejercicio y así, porque si no, habrá personas que van a tener dificultades, la gente que nunca reportó los ejercicios. Yo voy a revisar todo el fin de semana. La gente que debe prácticas, la gente que nunca vino, o sea, que no entregó nunca un ejercicio, que también hay, la gente que entregó uno y más, nunca volvió, no entregó más. Eso lo veré el martes y cierro ahí. El viernes vamos a hablarles sobre, vamos a hacer ejercicio como lo hacemos siempre, de lo de hoy y de lo de mañana, el jueves. El jueves vamos a hablar de un tema que se llama análisis de varianza. Pero ya no el análisis de varianza como lo vimos en la regresión. Ya es el análisis de varianza que se usa en la experimentación. Por ejemplo, para que sepan dónde es que me voy a meter. En medicina, para no ponerle los ejemplos agrícolas, porque la mayoría de los ejemplos que hay sobre análisis de varianza están orientados a procesos biológicos, agricultura, biología, fertilizantes, cosas de esas. No, vamos a ponerle uno que entienda todo el mundo. Por poner un ejemplo, las personas
reciben tratamientos médicos. Pero en un tratamiento médico le dan diferentes, vamos a poner, medicamentos. Y se lo dan a diferentes grupos de personas. Entonces, de ese tratamiento médico se espera un efecto. Entonces, cada persona recibió un efecto de ese tratamiento, lo logró, se le dio algo. O a uno se le quitó la enfermedad o el síntoma, a otro se le mandó, y así sucesivamente. Pero también hay factores que intervienen, que agravan o reducen la enfermedad, que no están dentro del proceso. Bueno, pues. Entonces, lo que se trata es de medir cuál fue el efecto, pero sobre la variabilidad, ¿no? Ya no sobre, porque si yo quisiera ver lo del promedio, eso, entonces hago un análisis de regresión o de diferencia de promedio y cosas de eso. No, este es para determinar qué tanto fue la diferencia de las varianzas entre grupos. Entonces, el análisis de varianza lo que trata es de descomponer la varianza de un conjunto de valores en diferentes factores que la provocan. Entonces se mide qué tanto cada factor de eso provocó la varianza. Así como estudiamos la regresión, qué tanto cada factor influyó sobre la variable dependiente, ahora queremos saber qué tanto influyó cada factor sobre la variabilidad de la variable dependiente, que es lo que le llaman tratamientos. Entonces, el análisis de varianza que vamos a ver en la próxima clase es, entiéndase que vamos a ver un análisis de varianza simple, con todas sus características, porque también hay análisis de varianza tan complejo como usted quiera, porque depende de qué tanto usted subdivida el análisis. Igual que el de regresión, depende de qué tanta variable usted introduzca. Bueno, pues en el análisis de varianza depende de qué tantos subgrupos usted forma. Y eso como ver. Y con eso lo suelto. ¿Qué más? Pregunta y queja. ¿Aló? Ah, pues se fue. Colgó, como decía. No, estamos aquí, profesor. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Lo digo porque se We are here. I am here. We are here. Entonces, ya sabemos que, como les he dicho, en estadística hay tantos detalles que, bueno, usted es el que separa, porque lo mismo que estudian estadística como carrera, llega a un punto que el profesor dice, hasta aquí vamos a llegar. Inclusive los programas de las materias de estadística están, ¿qué está haciendo eso? Que tienen un límite. Digo, páralo ahí, no puedo seguir, pero debiera incluir más temas, sí, pero si no, no vas a acabar que se mete. Entonces, ahí cada quien después dice, yo necesito aprenderme eso más. Bueno, pues entonces tiene que hacer un curso especializado en ese componente. Y si tienen alguna pregunta, me avisa, si no, lo cierro aquí. Y lo suelto. Me quedan 7 minutos. Aló. Ay, que no tienen cámara. Déjame ver el chat. Porque ellos no tienen cámara. Bueno, por favor, suba la última parte del material. Sí, eso. ¿Y qué pasó? Pero, ¿cómo lo vamos a engañar? Dice, para todo, tal, parte material, no lo tenemos. Sí, eso es verdad. Ustedes no tienen eso. Pero lo van a tener. Y la ventaja fue, porque yo no subí eso hoy. Bueno, que me dediqué a otra cosa, pero sí lo tengo hecho. Entonces yo se lo haré pasar hoy. Eso, ya lo voy a pasar hasta lo que vamos a ver el jueves. Porque así, y también le voy a subir las prácticas que debemos desarrollar el viernes. Y ahí, entonces, yo lo que le voy a pedir a todos ustedes es que cojan su fin de semana y formulen sus preguntas. Porque hay personas perfecto. Ya hay personas que, oye, lo he visto algunos días ya
en el curso. Pero yo quiero oír gente diciendo, yo quiero que me aclaren tal cosa. Yo ahí eso lo estoy aplicando y no he podido. En mi trabajo me pasa esto para ver que si es verdad que de toda la práctica que se le han dado tienen espacio para subir. El tiempo lo puse, creo que fue hasta la primera semana de septiembre. O sea que todo el mundo puede seguir subiendo por práctica, porque a la larga lo que nos interesa es que ustedes puedan sacar provecho de lo que hemos compartido aquí. Lo demás es tontería. Pues para nada vale la pena de que estrancarle el espacio. Sí, eso no importa, entregue la día que quiera. Ahora apréndaselo, responsabilícese, hágase una persona. Alguien me dice que habrá alguna hasta el viernes 19, pero la mayoría yo le puse fecha hasta la primera semana del mes que viene. Nos vemos la próxima vez, porque no hay nadie hablando. Déjame guardar de ya quitar